Y aquí estamos con el segundo vídeo sobre el API IndexedDB. En el anterior aprendimos cómo abrir la base de datos y en este vamos a aprender cómo almacenar los objetos. Este vídeo complementa el anterior, así que te va a ser mucho más fácil de entender en caso de que te hayas quedado con alguna duda. Eso sí, quería decirte que tienes que ver los vídeos en el orden que van saliendo porque si no te vas a quedar un poquito perdido. Y antes de pasar a lo bueno, quería decirte que este código de partida es exactamente igual a como terminó el vídeo anterior. Así que si tú quieres copiarlo, puedes entrar a la web aprendecode.com/blog y ahí buscas la entrada que le corresponde y puedes copiarlo. Y así vas desarrollándolo junto conmigo. Y ahora sí, nos vamos a lo que vinimos. Pues lo primero que necesito hacer aquí es un pequeño cambio en la función iniciar base de datos. Necesito recoger en una variable la función guardar, el botón guardar, y después agregarle un event listener para que me ejecute la función almacenar contacto. Pues primero, el primer paso va a ser recogerlo en la variable. Var btn guardar y tiene el id btn guardar btn guardar y le agrego automáticamente el event listener. btn guardar punto add event listener. Al hacer clic quiero que se ejecute la función almacenar contacto y automáticamente voy aquí abajo y declaro la función almacenar contacto. Ahora, una vez dentro de esta función, lo que necesitamos hacer es recoger los datos que vamos a almacenar para cada contacto, que serían estos inputs aquí, pero no el input como tal, sino el valor que va a tener dentro ese input. Entonces vamos a poner el ejemplo con el primero. Para declarar los nombres de estas variables solo voy a utilizar la inicial y al final te voy a explicar por qué. Entonces sería var n es igual a document.querySelector .value, porque es el valor que va a estar dentro de ese campo. Entonces, para el campo nombre tengo el id nombre. Vamos a copiar dos veces más. Entonces, control V. Y aquí tendríamos la variable i, que sería la inicial de id. Y tiene el id, valga la redundancia. Y en el vídeo anterior, pues si no te acuerdas, te dije que el id era el número de identificación personal de cada contacto. Entonces, por último, tenemos la variable e, que sería la edad. Y tiene el id edad. Ahora, después que tengamos ya almacenado el contacto, necesito que esos campos queden limpios para cuando se vaya a almacenar un nuevo contacto. Ahora, ya esto lo podemos ir haciendo desde ahora, aunque el código que se escriba después de este punto tendría que quedar en medio de estas dos líneas de código. Entonces, control V, y para limpiar los campos solo necesito hacer lo siguiente. Y aquí es igual y dos comillas para que quede vacío el campo. Ya eso es todo. Limpiar, control V y control V. Y ahora es que viene la parte buena de este tutorial. Pues lo primero que necesitamos conocer para empezar a almacenar objetos, que en este caso sería un contacto nuevo, pues es que son las transacciones. Ahora, ¿a qué se le denomina transacción? Pues absolutamente todo lo que se haga con la información dentro de la base de datos se le denomina transacción. Por ejemplo, almacenar en este objeto, como en este caso, como es un contacto, almacenar un contacto, editar la información de ese contacto, eliminarlo o simplemente leerlo, que sería mostrar la lista de contactos. Todo eso se denomina como una transacción. Ahora, cada vez que vayamos a hacer cualquier tipo de transacción que acabo de mencionarte dentro de esta API, pues necesitamos indicárselo. Y para eso tenemos disponible el método transaction. Primero lo voy a ir escribiendo y te lo voy a ir explicando. Lo primero que vamos a hacer es recogerlo en una variable y la voy a llamar transacción. Ahora, primero mencionamos la variable bd, que ya dejamos declarada en el ámbito global, que esta hace referencia a la base de datos. Y después le pasamos el método transaction.
Ahora, dentro de los paréntesis de este método necesitamos indicarle dos cosas. Y primero le vamos a indicar en qué almacén se va a hacer la transacción. En este caso tenemos nada más que el almacén de contacto. Y de segundo, separado por una coma, le vamos a indicar qué tipo de transacción es la que vamos a hacer. Ahora, ¿cuál es el tipo de transacción o qué es el tipo de transacción? Tenemos en este caso solo dos tipos. La primera que sería read only, que sería traducido sería solo lectura, y la segunda read write. Ahora, un ejemplo de solo lectura sería mostrar la lista de contactos, porque no vamos a hacer absolutamente nada con la información, o sea, editarla. Solo lo que vamos a hacer es mostrar la lista. Ahora, todo lo que incluya un cambio, por ejemplo, editar un contacto o eliminarlo, se denomina como read write. En este caso, como vamos a almacenar un contacto, se denomina read write. Ahora, ya le indicamos en qué almacén vamos a hacer la transacción. Y de segundo, le indicamos el tipo de transacción. Pero para poder almacenar un objeto dentro, primero necesitamos abrir el almacén. Y primero voy a recogerlo en una variable. Sería var almacén es igual a, primero mencionamos a la variable anterior, var transaction, y con el método object_store es que vamos a abrir el almacén. ¿Y cuál almacén? Pues el único que tenemos, que es contactos. Contactos. Ahora, repito por si te quedaste con alguna duda. Primero, necesitamos indicarle con el método transaction en qué almacén se va a hacer la transacción. Y de segundo, el tipo de transacción. Pero para poder almacenar un objeto dentro, obligatoriamente tenemos que abrir dicho almacén. Si no, no se puede hacer. Y eso es posible con el método object_store. Mencionamos la variable anterior, la variable transacción, le pasamos el método y dentro de este método entonces le mencionamos el almacén. Y así, ahora sí estamos listos para almacenar el contacto. Y ahora creo que viene la parte más sencilla de este tutorial, que es almacenar un nuevo objeto, que en el ejemplo que estamos trabajando pues sería un nuevo contacto. Y eso es posible con el método add. Primero lo voy a escribir y después te lo voy a explicar. Primero mencionamos al almacén porque es dentro del almacén donde queremos que se almacene el objeto. Y después le pasamos el método add. Y dentro de las llaves le pasamos, no, dentro de los paréntesis, perdón, tenemos que poner llaves porque es un objeto. Y dentro de esas llaves simplemente le damos nombre a cada propiedad. En este caso van a ser 3 los valores que vamos a almacenar. Sería en la propiedad nombre, que quiero que se almacene el nombre que tenemos recogido en la variable n. Sería el id que tenemos recogido en la variable i. Y por último la edad, que la tenemos recogida en la variable e. Ahora, si guardo y actualizo, se supone que ya debe funcionar. Si no tenemos ningún error. Vamos a abrir el inspector y vamos a buscar el almacén. Ahora voy a escribir aquí Braulio, el ID 101 y tengo 30 años. A guardar y dice que nos está dando un error y dice que object_store is not a function. Y me parece que el error es que está con mayúscula y es con minúscula. Voy a actualizar. Voy a escribir los datos otra vez, sea 102 y 30 años. A guardar. Y aquí está. Si te sale esto es porque necesitas actualizar. Simplemente actualizas y aquí ves que se guardó el nuevo contacto. Voy a poner otro ejemplo. Javier. Vamos a darle el ID 100 y 32 años. A guardar, a actualizar y aquí se muestra los nuevos contactos. Ahora, por último, quería explicarte algo que te dije que te iba a explicar al final. Y es que por qué le di a estas variables, por qué le di solo la inicial. Esto perfectamente puedes ponerle el mismo nombre que a la propiedad. Pero quería que estuvieras claro aquí, por ejemplo, cuál es la propiedad y cuál es la variable. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas que esta llave que está aquí, que le pasamos, no es la variable, sino la propiedad. Por ejemplo, la llave principal y la llave secundaria, que es el nombre. No es
la variable, sino la propiedad. Sería la propiedad nombre, que es la secundaria, que fue el índice que le dimos de segundo en el capítulo pasado, y la llave primaria, que es el ID. Y aquí está. Y son propiedades, no variables. Esto te lo explico porque al principio entiendo que esto puede ser sumamente confuso. Y si te ponía ambos con el mismo nombre, que podría ser perfectamente, no da ningún error, pero no iba a tener cómo explicártelo. Así te es más fácil de entender. Y pues nada, coder, hasta aquí hemos llegado con el tutorial de hoy. Yo entiendo que esto es mucha información que asimilar, así que si te quedaste con alguna duda, simplemente déjamelo saber aquí abajo en un comentario y yo busco el modo de ayudarte. Así que por ahora solo espero que hayas aprendido algo nuevo, que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente.